Comprar una consola de videojuegos puede ser una inversión maravillosa o por el contrario una verdadera pesadilla. Bienvenidos a Kamadashi, mi nombre es Gaby y hoy te presentaremos la continuación de un tema que mencionamos hace un año, los peores errores en las consolas de videojuegos. Para esta lista estamos tomando en cuenta los defectos de fabricación más graves que aparecieron con la mayor frecuencia en los productos lanzados al mercado y que significaron una debilidad tan grande que terminaron por afectar de manera negativa a las ventas del producto, la impresión de los consumidores y que muy posiblemente tardaron demasiado en resolver o nunca llegaron a hacerlo. Número 7. Píxeles muertos y vagos. Familia Nintendo 10. Nintendo ha sido el rey indiscutible en el mercado de las consolas portátiles. No obstante, y aunque sus productos son de gran calidad, la primera versión de la familia 10 sufrió de los píxeles muertos y vagos. Los primeros siendo puntos en la pantalla que permanecen de forma constante en blanco o negro cuando la pantalla se enciende, mientras que los píxeles vagos son aquellos que tienen un color opaco y diferente al resto. Este tipo de defecto está presente tanto en pantallas LED como LCD, por lo que incluso un televisor se vería comprometido con dicho problema que se repara mediante el uso del monitor, aunque esto no garantiza que no aparecerán más en el futuro. En el caso de la Nintendo 10, se podía percibir el defecto incluso en consolas completamente nuevas. Podías tener uno o varios píxeles muertos y vagos al mismo tiempo, y aunque este defecto se encontraba en todas las consolas a largo plazo, lo verdaderamente grave sucedía cuando tu pantalla se llenaba con estos píxeles, llegando incluso a tener enormes manchas que obstaculizaban la vista del juego. Nintendo ofreció un soporte al cliente para estos casos, donde si la pantalla de la consola comprometida se encontraba plagada de píxeles muertos o vagos, le daban al cliente un reemplazo siempre y cuando entrara en garantía. Se suponía que la familia de Nintendo DSi poseía algunas mejoras en su arquitectura para prevenir el surgimiento de estos píxeles, pero al poco tiempo hubo reportes de consolas de esta rama seriamente afectadas por ello. Número 6. Arquitectura de los controles. Atari 5200. Si no hubiera sido cegada por sus ambiciones, Atari habría tenido un gran éxito con varias de sus consolas, incluyendo la 5200, pues esta última poseía gráficas y características inéditas para las consolas de su época. El grave error de esta consola radicó en la arquitectura de sus controles, que resultaron ser excesivamente frágiles, costándole a Atari millones en pérdidas, dado que no se pegaban a sus normas de calidad, pues incluso sus botones estaban hechos de goma. El control de la Atari 5200 utilizaba una funda de goma débil en lugar de resortes para proporcionar el centrado. Este material pronto demostró ser poco fiable y confiable, transformándose en el talón de Aquiles del sistema por su combinación de un diseño mecánico demasiado complejo con un sistema de circuito flexible interno de muy bajo costo. Otro gran defecto en el control de la consola fue que el diseño no se tradujo en una aceleración lineal desde el centro a través del arco del recorrido del stick. Incluso fue necesario que se lanzaran al mercado joysticks de reemplazo publicados por parte de terceros, debido a lo increíblemente frágil y propenso a las descomposturas del control. Este fue clasificado como el 10º peor controlador de videojuegos de la historia por el editor para Next Generation Craig Harris, quien dijo que sus joysticks no centrados hicieron que muchos juegos fueran imposibles de jugar. Número 5. Unidades GD-ROM, Dreamcast. A modo de deducir los costos de producción y la piratería, Sega optó por utilizar las unidades de GD-ROM, discos con capacidad de almacenamiento de 1.2 GB y cuyo coste se igualaba al del CD convencional en su consola Dreamcast. Este formato de disco óptico fue desarrollado por la compañía Yamaha y gracias a sus ventajas debió suponer un éxito en el sistema. Sin embargo, sus desarrolladores pasaron por alto un terrible inconveniente de este formato. Aunque se trataba de algo diferente, en realidad GD-ROM resultó ser un CD común con pistas escritas de manera más próxima, es decir, menos espacio entre sí para conseguir mayor capacidad de datos, y en vez de leerse en modo lineal, se hacía de forma angular y a menor velocidad, volviéndola en una tecnología compatible con lectores comunes de CD. Poco tiempo después, se supo que al utilizar el modo de escritura llamado MIL-CD,
se podían convertir CDs vírgenes normales en GD-ROMs de alta densidad que podían ser reproducidos sin ningún problema. Este grave defecto no pasó desapercibido por los piratas informáticos y pronto, lo que pudo ser un sistema de seguridad efectivo degeneró en un derroche de dinero drástico para Sega, ya que no hubo manera de impedir la piratería sino hasta una revisión de la consola que utilizaba ahora un formato llamado Non-Mill CD, cerca del final del ciclo de vida de la consola y de la propia empresa como fabricante de ellas. Número 4. El Duke, Xbox. En el 2001, Microsoft se adentró al mercado de los videojuegos, con su primera versión del Xbox, que rápidamente se volvió en un duro oponente comercial para la PlayStation 2 de Sony. Pese a haber sido una consola maravillosa, sufrió de críticas importantes debido a su primera versión del control, conocida como el Duke. El diseño que tenía resultó ser desagradable, tachándolo de ser voluminoso en comparación de las otras consolas, que ya existían en el mercado de la época. De igual manera, hubo quejas sobre la falta de ergonomía del control, criticando su forma y distribución de los botones, así como de los controles análogos y cruz de direcciones que lo volvían terriblemente incómodo e ineficiente para juegos que demandaban agilidad de operación. Los grandes errores cometidos con el Duke le valieron el premio al error del año en la revista Game Informer durante el 2001, un récord mundial en los récords Guinness por ser el control más grande de todos en el 2008, y finalmente el puesto de segundo peor controlador de videojuegos que se han creado por el editor Craig Harris. Afortunadamente, Microsoft hizo caso a estas críticas y se dispusieron a rediseñar al Duke en su totalidad, lanzando al mercado en el 2002 el control llamado Control Xbox S, cuyo diseño fue tan exitoso y aceptado que se volvió el estándar para el diseño de controles de consolas de Microsoft en el futuro. Número 3. Lector de discos, Wii. Aunque la Nintendo Wii fue la ganadora de su generación por el novedoso sistema de control, todas las versiones de esta consola presentaron un defecto importante del que nadie se percató sino hasta la salida al mercado de Super Smash Bros. Brawl, un videojuego que, por sus características, tuvo que ser distribuido en un disco de doble capa. Esto último fue el detonante de las descomposturas en el lector de discos de miles de usuarios, comenzando con ruidos del interior de sus consolas hasta que simplemente ya no se podía ejecutar ningún juego mediante el lector. Esto ocurrió debido a que el lector de Wii simplemente no estaba diseñado para poder leer los datos almacenados en discos de doble capa, por lo que al correr juegos con este tipo de disco, el lector se forzaba más de la cuenta, lo que derivaba en severos daños a esta pieza, la cual eventualmente dejaba de funcionar a causa del esfuerzo excesivo provocado por los discos de doble capa. Nintendo posteriormente ofreció reparación gratuita para todos los dueños de una Wii que sufrieron la descompostura a causa de esta razón. Gracias a este descubrimiento, la empresa tuvo que corregir la manufactura de la Wii utilizando nuevos lectores que soportaran el uso de la doble capa para prevenir descomposturas posteriores. Sin embargo, todos los que fuimos afectados por este fallo tuvimos que reparar nuestras consolas en el taller de Luigi y optar por utilizar el puerto USB en caso de haberla hackeado. Número 2. Duración de las baterías. Atari Lynx. En 1989 Atari lanzó la primera consola portátil de su historia, conocida como Atari Lynx, una consola que supuso toda una revolución tecnológica, ya que contaba con una CPU de 8 bits, un sistema gráfico de 16 capaz de lograr efectos visuales sorprendentes, como hacer zoom por hardware o generar gráficos en pseudo 3D, que ni siquiera la Mega Drive era capaz de hacer. Además, se trataba de la primera consola con una pantalla LCD de color retroiluminada, capaz de producir cerca de 5000 colores para hacerla aún mejor. La colocación de sus botones la convertiría en una consola ambidiestra, pudiendo jugarse en cualquier posición. Desafortunadamente, el producto no fue bien visto por los expertos del sector, dados a los anteriores fracasos de Atari, y vaya que tuvieron razón. Pues Atari Lynx, además de ser muy grande y pesada, que ponía en duda su portabilidad, sufrió un problema muy severo para la consola portátil: las baterías.
La consola utilizaba 6 pilas AA que dependía del juego que se estuviera corriendo. Podrían durar de 3 a 4 horas en condiciones normales, pero si el juego era realmente demandante, tenían muchos problemas para llegar apenas a las 2 horas de duración. Aún en la actualidad, 6 baterías AA que se gastan cada 2 o 3 horas representa un gasto terrible. La consola no fue optimizada para manejar adecuadamente la energía de las baterías, por la increíble demanda que presentaba su propio hardware. También cabe mencionar de que esta consola era sumamente cara, teniendo un precio de 200 euros como mínimo para tan solo 72 juegos que tuvo en toda su vida útil. Atari no se quedó de brazos cruzados y al poco tiempo después lanzó Atari Lynx 2, una versión más pequeña, ligera y optimizada para que las baterías alcanzaran casi a las 5 horas de duración. Pero tristemente, su antecesor le dejó una pésima imagen, y para hacerlo peor todavía, Nintendo y Sega habían lanzado su Game Boy y Game Gear, opciones mucho más atractivas para el consumidor y con un mejor catálogo y funcionalidad de ambos sistemas. Aunque Atari Lynx fue todo un prodigio en el apartado técnico, la mala imagen de su casa desarrolladora y la mediocridad del hardware terminaron siendo su perdición. Número 1. Híbrido entre consola y PC, Amstrad Mega CD. ¿Te imaginas tener una computadora de escritorio que de paso sea una híbrida entre consola casera? Pues bien, la empresa Amstrad lanzó al mercado en 1993 el Amstrad Mega CD, una híbrida entre consola y computadora licenciado por Sega. La publicidad de la época te vendía este producto como la computadora más potente de la época, que de paso funcionaba como la mejor consola jamás construida. Básicamente, sería la equivalencia a tener en la actualidad una computadora con una RTX 2080 y una PlayStation 4 fusionada. Suena bien, ¿no? Ciertamente lo es, pero sus fabricantes cometieron varios errores en este producto que pronto acabaron por enviar al Mega CD directamente al fracaso. Para empezar, la consola contaba con un procesador Intel 386 a 25 MHz y un Motorola 68000 a 7.14 MHz con 1 MB de memoria RAM. Aunque suena interesante considerando la época en la que estaba siendo producida, la verdad es que está lejos de ser un mega PC que fuese llamativo. Más bien, se consideraba como algo anticuado, pues para la época el procesador Intel 486 ya se encontraba a la venta, siendo utilizada en la mayoría de los sistemas, pues corregía errores presentes que el 386 tenía, además de tener una eficiencia muchísimo mayor. Otro problema importante ratifica la funcionalidad del Mega PC. Se suponía que al ser una híbrida tendría que funcionar de manera simultánea como computadora y consola, pero el producto final solo podía operar en una modalidad a la vez. Si querías pasar de modo computadora a consola, primero tenías que apagar la computadora, después introducir el cartucho de juego y luego pasar a modo consola. Y si querías regresar al modo computador, tendrías que retirar el cartucho para que se activara la otra función. Por último, con el precio de venta del Mega CD fue absurdo, pues la consola costaba en cuestión 1.300 euros en esa época, con lo que por un poco menos de dinero se podía comprar tanto una computadora de última generación como una Mega Drive por separado. Estos errores en conjunto hicieron que el Mega CD se volviera un rotundo fracaso. ¿Qué opinas sobre estas consolas y sus defectos? ¿Sabes de algún error terrible en otras consolas? Comparte tus opiniones en la caja de comentarios. Si el video fue de tu agrado, me gustaría pedirte que le dieras un pulgar arriba y lo compartieras en redes sociales para darlo a conocer. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que recibas notificaciones de nuestro nuevo contenido, pues de esa manera nos ayudarías mucho a progresar en la plataforma. Hasta la próxima.